Bueno, resolvemos a ver este triángulo rectángulo que tenemos como referencia, donde observamos que los datos son un ángulo agudo que mide 30 grados y un lado que mide 25 centímetros. Este lado se denomina hipotenusa porque es el cateto que es opuesto, que está enfrente al ángulo recto. Los otros dos lados en un triángulo rectángulo se denominan catetos, que de acuerdo al lugar desde donde miremos, es decir, desde el ángulo donde miremos, va a ser cateto opuesto o cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto a este ángulo es el cateto que está enfrente. Entonces, miramos el ángulo y decimos, bueno, el cateto que está enfrente al ángulo, este es cateto opuesto. En cambio, el cateto que forma parte del ángulo, hay un lado que es hipotenusa y el otro lado es cateto. Este es cateto adyacente. Entonces, de acuerdo al dato que tengamos, es la razón trigonométrica que tenemos que nosotros utilizar. En este caso tenemos como dato la hipotenusa. Entonces, como el dato es la hipotenusa, podremos utilizar el seno, que aparece la hipotenusa, o el coseno. Si utilizamos el seno y cargamos el dato de la hipotenusa, el ángulo lo tenemos, entonces lo que vamos a encontrar es la medida del cateto opuesto, que para nosotros es X. Podemos utilizar el coseno, cargamos el dato que tenemos, que es la hipotenusa, por lo tanto lo que vamos a encontrar es la medida del cateto adyacente, que en nuestro caso es Y. Vamos a resolver. Hay otros caminos posibles también. En un comienzo vamos a empezar por encontrar con el seno o con el coseno la medida del cateto opuesto al cateto adyacente. Comencemos por el seno. Entonces, el seno del ángulo, que mide 30 grados, es igual al cateto opuesto, que para nosotros es X, dividido 25, que es la medida de la hipotenusa. Cateto opuesto, que es X, dividido hipotenusa, que mide 25. Bien, entonces, tenemos que despejar X. No calculamos todavía el seno de 30, lo dejamos expresado, seno de 30. Sabemos que seno de 30 es un número, pero lo dejamos expresado así. Entonces, el 25 pasa multiplicando a seno de 30, igual a X. Y ahora con la calculadora resolvemos directamente. 25 por seno de 30. El seno de 30 es 0,5. Sabemos que 0,5, es decir, no tiene infinitas cifras decimales. Pero el seno de 30, al ser 0,5, directamente multiplicamos por 25 con la calculadora. Nos da 12,5 porque multiplicar por 0,5 es lo mismo que dividir por 2. Bien, tenemos entonces la medida del cateto opuesto, que sería 12,5. Tenemos que encontrar la medida del otro lado que falta, que es el cateto adyacente. Como es cateto adyacente, puedo usar el coseno porque tengo el dato de la hipotenusa, pero también podría utilizar tangente, porque yo ahora el dato del cateto adyacente también lo tengo porque lo encontré recién. Y además, teniendo la medida de dos lados, ahora también podría utilizar teorema de Pitágoras. Porque para aplicar teorema de Pitágoras para resolver un triángulo rectángulo y encontrar la medida del lado que falta, lo puedo utilizar porque tengo justamente la medida de dos lados. Pero como estamos viendo con trigonometría, vamos a aplicar otra razón trigonométrica, por ejemplo, coseno. Pero tienen que saber que hay otros caminos posibles. Entonces, hacemos el coseno del ángulo, que mide 30, es igual. Ahora, cateto adyacente, para nosotros es Y. Entonces va a ser Y sobre hipotenusa, que sabemos que mide 25. Lo mismo que antes, vamos a el 25, lo pasamos multiplicando a coseno de 30, igual a Y. Y hacemos la cuenta directamente con la calculadora. Coseno de 30 es 0,086 y tiene más cifras decimales. Entonces, para no aproximar, nosotros directamente con la calculadora hacemos 25 por coseno de 30. Y eso da 21,65. Y esa es la medida de Y. Esto es aproximadamente, tiene más cifras decimales. Utilizamos solamente dos cifras después de la coma. Entonces, 21,65 aproximadamente es la medida de 21,65. Estaría resuelto este triángulo rectángulo, lo único que faltaría sería encontrar la medida de este otro ángulo.
Pero esto es sencillo, ¿por qué? Porque decimos, este ángulo mide 90. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Quiere decir que entre estos dos ángulos tienen que sumar 90, porque 90 más 90 es 180. Si entre estos dos suman 90, significa que son complementarios. Entonces, para encontrar esta medida, hago 90 menos 30. Por lo tanto, este ángulo mide 60 grados. Y aquí estaría resuelto este triángulo recto.